Dios te bendiga y bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Llegamos al momento, a este espacio en el cual damos una pequeña introducción, mostramos el panorama, damos el trasfondo histórico del libro que estamos por empezar a estudiar. Y en este caso es Apocalipsis. Este libro es un libro que realmente causa bastante controversia entre el cuerpo de Dios. Y claro, también entre personas que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Muchas personas, si no es que toda la humanidad, conoce el libro de los Apocalipsis, del Apocalipsis o de las revelaciones. Este libro contiene profecías, contiene muchas imágenes, contiene señales, de verdad contiene de todo, historias, ilustraciones verdaderamente impactantes para todo aquel lector del libro de Apocalipsis. Sin embargo, nosotros aprenderemos en este día cómo debemos interpretar el libro de Apocalipsis. Pero vamos por partes. En cuanto a su trasfondo histórico, ¿quién escribe el libro de Apocalipsis? Bueno, el escritor se hace mención en los primeros capítulos, que es el apóstol Juan. Según la tradición cristiana, fue el apóstol Juan, pues escribió el Apocalipsis alrededor del año 95 aproximadamente después de Cristo durante su exilio en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9 dice lo siguiente: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en la unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Que quiere decir que por causa de predicar el evangelio de Cristo, Juan estaba en esta isla. Estaba como un preso, estaba exiliado en esta isla. Él era el escritor fue el escritor de este bello libro. Y en el contexto histórico, ¿qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia alrededor de este libro? Bueno, los cristianos se enfrentaban a una persecución bajo el emperador Domiciano. Y bueno, Apocalipsis surge como un mensaje de esperanza y perseverancia. El propósito de este libro era animar a los creyentes a mantenerse fieles en medio de la tribulación, mostrando la soberanía de Dios y sobre todo la victoria final de Cristo. A muchos de nosotros, los que crecimos en el Evangelio, los que crecimos yendo a la congregación, cada vez que leíamos Apocalipsis nos parecía un libro sumamente impactante. A algunos incluso he sabido les causa todavía miedo leerlo o que les hablen de este libro. Sin embargo, Martín Lutero nos dejó una frase bastante importante acerca del Apocalipsis y él dijo: el Apocalipsis no debe ser temido sino abrazado, porque revela al Cordero victorioso que gobierna sobre todo. Y esta es la forma en la que debemos ver Apocalipsis, no con miedo, no con terror, no incluso quitando nuestros prejuicios acerca de este libro, quitando lo que creemos saber de Apocalipsis. Debemos abrazarlo, amados hermanos, porque es la revelación del Cordero victorioso que gobierna sobre todo. Nos revela la victoria final de Cristo, nos revela el plan soberano de Dios. Y es esto en lo que nosotros debemos enfocarnos. Ahora, vamos a enfocarnos y a hablar un poco más del libro. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, es es un género literario, ¿ok? El libro de las revelaciones es un género literario apocalíptico, algo que se veía mucho en la literatura de aquel entonces, así se le llama, perdón, literatura apocalíptica. Esto revela la voluntad oculta de Dios mediante una visión o simbologías e infunden esperanza para el futuro. Tal como mencionamos, anuncia varias cosas. Uno, la soberanía de Dios. Dos, que el Señor está en todo lugar y conoce todas las intenciones del corazón. Número tres, también nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y, entre otros temas, y creo que lo que más nos impacta y lo que más trae esperanza a nuestros corazones, la victoria final de Cristo. En este libro, amados hermanos, vamos a encontrar mucha simbología. Apocalipsis es un libro lleno de imágenes simbólicas y, amados hermanos, su interpretación adecuada requiere considerar el contexto histórico, la cultura y también el contexto bíblico. Amados hermanos, encontramos muchas imágenes acá, un cordero, encontramos el número 7 reflejado en varias cosas, vamos a llamarlo de esta manera. De hecho, el número 7 en este libro representa
la plenitud y la perfección, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Y bueno, acerca de esto, Juan Calvino dijo, el 7 en la escritura nos recuerda que todo lo que Dios hace es completo y perfecto. Y pese a que encontramos bastante simbología de números, no debemos pensar que estos números nos pueden permitir entrar en un panorama para hacer cálculos y decir cuándo vendrá el Señor. No, amados hermanos, eso es algo que Apocalipsis no nos enseña, es algo que la Biblia no nos enseña. Si alguien llega a pensar que los números que aparecen en Apocalipsis son un indicio para encontrar, no sé, algún misterio, algún secreto, e incluso para calcular la segunda venida de Cristo, eso es falso. ¿Estamos bien? Entonces, ¿y por qué lo mencionamos de esta manera? ¿Por qué estamos tan seguros? Bueno, porque las iglesias a las cuales se dirigió este libro de Apocalipsis estaban pasando ciertos eventos, los cuales se mencionan en este libro, que tenían este número exactamente. Entonces no es para nuestro tiempo esta parte de los números, ¿ok? Tenía un propósito en su momento para que se cumplió, mejor dicho, en su momento. Entonces es lo que significa el número 7. También encontramos la imagen del Cordero. Y el Cordero, como todos sabemos, simboliza a Cristo como el sacrificio expiatorio, ese sacrificio que estuvo en nuestro lugar. Apocalipsis 5:6 dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos cómo la Biblia nos presenta este panorama de un cordero. Y cada vez que vemos un cordero, es el Señor Jesucristo. Acerca de esto, Charles Spurgeon dijo, el cordero es el corazón del Apocalipsis. En su sacrificio vemos el poder para redimir y gobernar. También encontramos acerca de las bestias, lo cual representaba el poder político que existía en aquel entonces, también el poder religioso e incluso representa a los poderes espirituales contrarios a Dios. Encontramos al dragón que representa a Satanás y encontramos también la nueva Jerusalén que representa la victoria final y la eterna comunión entre Dios y su pueblo. Esto lo encontramos en Apocalipsis 21:2. Y la Biblia es tan hermosa porque nos muestra este panorama y nos da la esperanza que llegaremos con Él, que viviremos con Él eternamente. Y la Biblia en esta cita bíblica, en esta cita, perdón, nos dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Esta es la relación que tendremos con Él en la eternidad. Amados hermanos, las imágenes no deben interpretarse literalmente, sino como símbolos que apuntan a verdades espirituales. Hay muchas formas de interpretar, existen muchas formas de interpretar el Apocalipsis. Sin embargo, vamos a verlo desde este punto de vista histórico. No debemos pensar que todo lo que dice Apocalipsis es místico o es mágico. No, tenía un propósito, pues fue dirigido a ciertas iglesias con ciertos contextos históricos. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar, amados hermanos? ¿Cómo se debe interpretar correctamente la Biblia? Vamos a hacerlo, número uno, con reverencia. Pues Apocalipsis es una revelación divina, no es un manual para nuestras especulaciones. Acerca de esto, precisamente el pastor de Grace Community Church, Henry Tolopilo, dijo, no debemos buscar en Apocalipsis lo que Dios no nos ha revelado, sino aferrarnos a lo que ha hecho claro. En otras palabras, su soberanía y la victoria de su Hijo. Apocalipsis no es para sacar nuestras especulaciones y yo creo y yo siento. No, no, no. La Biblia es clara, amados hermanos, y debemos interpretarla en su contexto. Número 2, vamos a interpretar correctamente Apocalipsis con las Escrituras. La Biblia interpreta la Biblia, amados hermanos. La Biblia defiende la Biblia, se defiende a sí misma. Muchos símbolos del Apocalipsis tienen raíces en el Antiguo Testamento. Recordemos que esa era su tradición, ¿ok? Cuando el apóstol, si no me recuerdo, el apóstol Pablo le dijo, y recuerda la tradición que os hemos compartido de nuestra propia voz. Se está refiriendo precisamente a la tradición, pero
como judíos que tenían. Estas tradiciones morales que ellos compartían, estos símbolos que ellos también compartían, bueno, a eso se refería. Y bueno, ¿en dónde encontramos todos estos símbolos en el Antiguo Testamento? Los encontramos en el libro de Ezequiel, de Daniel, Zacarías, entre otros, e incluso en Isaías. Vamos a interpretar también, amados hermanos, este libro con esperanza. Este es un libro de consuelo, amada iglesia, no de miedo. Charles Spurgeon dijo, la esencia del Apocalipsis no es el caos, sino la certeza de que el Cordero ha vencido. Finalmente, amados hermanos, Apocalipsis nos llama a vivir en fidelidad y esperanza, confiando en la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Preguntémonos juntos, ¿cómo vivimos a la luz de la victoria final de Cristo? ¿Vivimos con esta certeza de que el Señor triunfará sobre todo? ¿O vivimos dudando de ello? E incluso, tercera pregunta, ¿acaso vivimos ignorando esto? Debemos tener en claro, amada iglesia, que Apocalipsis no es para infundir terror en el creyente, sino es un libro en el que nuestra certeza de que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y triunfará, e incluso viviremos con Él en la eternidad, debe vivir en nuestros corazones. Es con esa certeza con la que debemos vivir y la que debemos disfrutar. Juan Calvino dijo, aunque el mundo parezca desmoronarse, Apocalipsis nos asegura que Cristo está en el trono y su reino no tendrá fin. Amados hermanos, que este recorrido por el libro de Apocalipsis sea de edificación para nosotros, sea para nuestro crecimiento, para nuestro deleite también. Que cada uno de los devocionales que iniciaremos a ver sean un deleite para nosotros y sobre todo podamos crecer como cuerpo de Cristo. Así que hagamos a un lado el miedo y pongamos delante de nosotros la esperanza, pongamos delante de nosotros esa reverencia, pongamos delante de nosotros las Escrituras, que son nuestra máxima autoridad. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Disfrutemos este recorrido por el libro de Apocalipsis. Satisfaz